Hoy tenemos el comentario de Gloria, la madre de una niña de 8 años, que dice así: Hola chicos, muchas gracias por el episodio en el que hablabais sobre alimentación y las emociones. En casa llevábamos un tiempo preocupados porque nuestro hijo muchas veces pedía comida sin tener realmente hambre, sobre todo cuando estaba aburrido o enfadado. Después de escuchar el episodio entendimos mucho mejor lo que estaba pasando y nos ayudó a poner un poco más de orden en las comidas sin sentir que lo estábamos haciendo mal. Pues muchas gracias a ti, Gloria. Para nosotros es un gusto y un halago que Sin Cita Previa os ayude a entender mejor a vuestros hijos. Ahora empieza Sin Cita Previa Salud en Familia, un podcast de Adeslas, con 2 pediatras en casa. Bienvenidos a Sin Cita Previa, el podcast de pediatría para madres y padres que quieren aprender sobre la salud de sus hijos de forma clara y basada en la evidencia. Yo soy Gonzalo Oñoro. Y yo soy Elena Blanco. Y hoy vamos a hablar de algo que está presente en todas las culturas, en todas las casas y seguramente también en la de los que nos estáis escuchando: la música. Canciones infantiles, música para bailar, para estudiar, para relajarse. Pero ¿qué ocurre realmente en el cerebro cuando escuchamos música? Podemos preguntarnos si la música puede ayudar al desarrollo infantil o si es verdad que escuchar música clásica hace más inteligentes a los niños. ¿Y por qué la música que escuchábamos de adolescentes sigue siendo nuestra favorita, aunque pasen muchos años? En este episodio vamos a hablar de música y cerebro infantil, de cómo procesa el cerebro la música, qué aporta en el desarrollo de los niños y qué hay de cierto en muchos de los mitos que circulan sobre este tema. Pero a ver, Gonzalo, antes de que te pongas a cantar, que yo sé que te gusta y que te estoy viendo venir, déjame que te haga una breve pregunta. ¿De verdad hay personas que nacen con verdadero talento para la música y otras que por mucho que lo intenten no somos capaces ni de cantar una canción afinada o de seguir el ritmo? Pues en parte sí, pero no todo depende del talento musical. Las investigaciones muestran que existen diferencias innatas en la capacidad musical, ya que algunas personas tienen más facilidad para percibir el ritmo, identificar tonos o reproducir melodías. Y estas diferencias dependen en parte de la genética y de cómo está organizado el cerebro. Sin embargo, esto no significa que haya gente negada para la música. La mayoría de las habilidades musicales se puede entrenar, al igual que ocurre con el deporte o los idiomas, ya que la práctica mejora mucho la percepción del ritmo, la memoria musical o la coordinación necesaria para, por ejemplo, tocar un instrumento. De hecho, el cerebro infantil tiene una gran plasticidad y la exposición temprana a la música, como cantar o moverse al ritmo, puede desarrollar capacidades que al principio parecían limitadas. Así que, aunque algunas personas parten con más facilidad, la música es una habilidad que casi todo el mundo puede aprender y disfrutar. Bueno, Gonzalo, qué interesante este tema de la música, que bueno, tiene que ver, ahora lo vamos a contar, pero bastante con el desarrollo del cerebro, sobre todo pues lo que ocurre en los primeros años, y es que si lo pensamos, la música realmente es súper antigua, ¿no? Es tan antigua como los humanos. Claro, se puede hacer música de muchas formas. Si vamos a estudios antropológicos, se sabe que existen instrumentos prehistóricos de más de 40.000 años, como flautas hechas con huesos de ave o marfil que se encontraron en Alemania. Esto nos viene a decir que prácticamente la música está presente desde el nacimiento de la humanidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y que incluso sabemos que la música apareció incluso antes de la aparición del lenguaje como lo entendemos ahora. Claro, si pensamos en las hipótesis evolutivas alrededor de la música, pues ¿para qué nos ayuda la música, ¿no? Pues a la cohesión social, porque esto, por ejemplo, si lo pensamos en las culturas, pues cantar o tocar juntos va a reforzar vínculos dentro de un grupo, ¿no? Una sensación de pertenencia. O cómo nos comunicamos, la comunicación emocional, que es lo que podemos transmitir en los estados afectivos sin decir palabras, ¿no? A través pues, de lo que sentimos con los instrumentos o con las canciones o cómo nos sentimos cuando lo escuchamos todos a la vez. Y bueno, sabemos que la música forma parte de rituales y de celebraciones en todas las culturas. Claro, yo seguro que estabas pensando lo del el tocar juntos y tal, el vínculo, pues a lo mejor adolescentes. Yo es que estoy pensando en los prehistóricos en las cuevas. Yo también pensaba en eso. Contando historias que a lo mejor tenían un protolenguaje oral, me refiero, poco desarrollado, pero a lo mejor haciendo ruidos o siguiendo el ritmo, pues podían contar cómo habían ido a matar a un mamut. O sea que al final la música como la entendemos ahora, que está muy elaborada, pues seguramente está presente mucho más simple desde que nos queremos comunicar, ¿no? Y es que sabemos que todas las culturas conocidas han desarrollado algún tipo de música, lo que sugiere que forma parte del comportamiento humano básico. Y esto nos podría llevar a la pregunta si realmente la música forma parte de un lenguaje universal. Pues a ver, en cierto sentido sí, ¿no? Hemos dicho que todas las culturas pues hay música y usan por tanto el ritmo, la melodía y la repetición pues para realizar esa música. Con más o menos conocimiento
conocimiento, Eso ¿no? es. Pero cada cultura tiene escalas musicales distintas, ¿no? Por ejemplo, la escala occidental, la que estamos acostumbrados, es una escala de 7 notas con sus semitonos, ¿no? El que sepa algo de música, que me perdone si no lo estoy diciendo bien, pero bueno, yo creo que nos entendemos. Si coges un piano, las notas blancas cambian de escala cada 7 teclas, ¿no? Pero, por ejemplo, los orientales, por ejemplo, en Japón, tocan con escalas pentatónicas, no tienen 7 notas cada escala, sino que tiene 5. Eso, bueno, la música que hacemos es diferente, pero al final sigue habiendo notas, sigue habiendo ritmo, sigue habiendo repetición, ¿no? Lo que pasa es que puede llevar a hacer escalas musicales diferentes, ritmos distintos, instrumentos propios, ¿no? Que con los que se han utilizado pues, esos ritmos diferentes que se hacen. Lo que sí que parece universal, aunque haya todas estas diferencias, es la respuesta emocional que los humanos sienten con la música y la capacidad de nuestro cerebro de detectar ritmo y patrones. Claro, y hablas de nuestro cerebro, Elena, al escuchar la música, y qué pasa en el cerebro, dónde percibe el cerebro la música, ¿Qué pasa cuando vemos esas melodías y esos ritmos? Pues no hay un centro de la música como tal, porque realmente escuchar música, procesarla y todo lo que te emociona o te motiva, pues es una actividad cerebral compleja. Y es esto porque participan varias áreas formando parte de una red cerebral pues, que se distribuye en muchas zonas, ¿no? La corteza auditiva, que se encuentra en el lóbulo temporal, que es como la zona que está al lado de las orejas en cada hemisferio cerebral, pues se va a encargar de analizar la frecuencia, el tono y el timbre, ¿no? Pues cómo recibimos el sonido de la música. Luego la corteza motora, que está más hacia arriba en el cerebro, pues esta es la que se activa cuando seguimos el ritmo o anticipamos el compás, ¿no? Nos empezamos a mover, movemos un pie o unas palmadas, por ejemplo, ¿no? Y el sistema límbico, que está como en la parte más profunda del cerebro, más central, pues es el que va a procesar las emociones que nos evoca cuando escuchamos la música. Y esto puede explicar por qué una canción pues, nos puede emocionar, nos puede hacer llorar o ponernos incluso la piel de gallina. Y por último, el hipocampo, que está todavía más hacia el centro, más profundo, pues se va a encargar de la memoria musical. El cerebro recuerda bien las cosas, pero especialmente lo hace con la música, y por eso hay personas con demencia que, fíjate, no son capaces de acordarse de los nombres, pero sí que van a recordar canciones de su juventud. O como a veces piensas que no te sabes una canción y la escuchas y de repente te la sabes todas con sus letras. Y bueno, pues esa podría ser una forma de aprender, ¿no? Porque te acuerdas muy bien de una canción, pero a lo mejor no de un texto, que dice lo mismo. Sí, te refieres a pues, la típica canción que a lo mejor escuchaste en la adolescencia en la radio, que lo pegaba fortísimo, que no has vuelto a escuchar 20, 25 años después. Y no después, serías capaz de escribirla, seguramente. No, ni y siquiera. Es que ni siquiera no está en tu día a día, con lo cual ni la recuerdas, ¿no? Pero que te empiezan a sonar las primeras notas tal, y eres capaz de recitar el texto entero, seguir el ritmo y anticipar las cosas. Eso nos habla que al final hay una memoria musical que, como bien dices, está abocada en el hipocampo y que es una memoria muy a largo plazo y muy bien fijada, ¿no? Y aparte, esto de que la memoria o la memoria musical ayude, pues esto nos hace que también nos esté basado en varios factores, ¿no? Que tiene la propia música, ¿no? El ritmo, la repetición, la estructura predecible, ¿no? Y también con un estribillo, un párrafo, ¿no? Y ya no solo eso, si nos vamos más profundo dentro de la música, pues muchas veces las canciones a ti te tocó 3 notas y tú podrías anticipar las siguientes 3 o 4 notas porque normalmente se resuelven igual. Cuando hay una tensión con una nota musical, eso se resuelve en la séptima siguiente. Bueno, son cosas musicales, que es los que os gusta la música seguro que comprendéis, que pues al final cuando escuchas una melodía va generando un tipo de tensiones que se suelen resolver, ¿no? Las canciones al final, como al final de cada estribillo, como dices Elena, la melodía acaba con relajación, y tú puedes anticipar esa relajación, ¿no? Y eso lo hace la memoria musical, ¿no? En el hipocampo. Y claro, y de esta manera pues es como aprendemos, porque el cerebro memoriza mejor la información que tiene patrones rítmicos. Un ejemplo claro es cómo aprendemos el abecedario cuando somos pequeñitos. Pues casi todos no sabemos la canción del abecedario, ¿verdad? En un idioma u otro, o las reglas mnemotécnicas escolares, o incluso muchas tablas de multiplicar se enseñan a través de canciones. Por eso en educación esto se ha utilizado como una forma de aprendizaje, porque conlleva formas de aprendizaje en el que están involucradas la memoria verbal, la retención a largo plazo e incluso la motivación. Y esto es el motivo por el que más adelante, no solo cuando somos pequeños, pues somos capaces de utilizar canciones o ritmos para memorizar listas, fórmulas o incluso reglas de gramática. Sí, yo para el MIR, ¿tú no tenías reglas mnemotécnicas con canciones? Pues no me acuerdo si canciones, pero cosas rítmicas o que tengan... O que rimen, que al fin y al cabo es un poco de un símil de la música, ¿no? Pero sí que yo tenía un compañero de la carrera que es que se hacía raps, le gustaba mucho rapear y se hacía raps con pues, lo que se tenía que aprender, por ejemplo, la anatomía, yo que sé, el esternocleidomastoideo,
está insertado en la mastoides, yo qué sé, pues eso, como es repetición y ritmo y anticipas, pues te facilita mucho el aprendizaje. Y luego otra parte del cerebro que está implicada pues es la corteza prefrontal, que es la que nos anticipa patrones musicales, ¿no? Pues al final los ritmos no, son infinitos, pero son todos predecibles. O sea, al final los ritmos de la música, tú si tocas unas palmadas, seguramente una persona que esté al lado pueda seguir haciendo esas palmadas siguiendo el ritmo. Pues habla un poco de eso. Y luego la música, y esto hemos hablado de ello hace unos cuantos episodios que os recomendamos también escuchar sobre el circuito de recompensa, pues la música activa mucho el circuito de recompensa, porque escuchar la música que nos gusta sobre todo libera mucha dopamina en el cerebro, ¿no? Que es el mismo neurotransmisor que activa, por ejemplo, la comida placentera o las relaciones sociales o experiencias gratificantes, ¿no? Curiosamente, la liberación de dopamina se produce justo antes del momento musical esperado, ¿no? Cuando anticipamos la resolución de esa melodía de lo que yo te hablaba, ¿no? Si empiezas con una canción que además conoces un poco y empieza una melodía y tal y ya estás esperando pues que dé como el do de pecho, cuando se resuelve esa melodía, pues ahí se libera mucha dopamina, ¿no? Y por eso que muchas veces, pues hasta cierto punto podemos considerar que la música es algo adictivo, ¿no? Porque nos gusta prácticamente a todo el mundo. Te gustarán más unos estilos musicales que otros, pero nos gusta todo. Al final esto lo que nos viene a decir es que la música no tiene un solo, o sea, que no solo hay un centro cerebral para la música, ¿no? Sino que es, como has dicho bien al principio, una red distribuida que conecta la emoción, la memoria, el movimiento y el lenguaje. Claro, esto dicho así parece como muy evolucionado, ¿no? Y decimos, bueno, entonces podríamos pensar que para percibir la música tenemos que tener un neurodesarrollo completado, pero sabemos que no, que ya desde el útero somos capaces, cuando somos fetos, somos capaces de percibir la música. Y hay estudios realmente que han demostrado que los recién nacidos pues van a preferir la voz cantada frente a la voz hablada. Tiene mucho sentido, por ejemplo, ¿no? Como las nanas o las canciones o la música rítmica pues puede ayudar a calmar un bebé. Y además, ya intraútero son capaces de detectar ritmo, distinguir cambios de tono y reconocer pues melodías simples. Y además se sabe que, ¿no? Que los bebés escuchan el sonido del latido corazón del latido del corazón de la madre y eso podría ser seguramente el primer ritmo que escuchan, ¿no? Una cosa que es muy, muy rítmica, que está siempre presente, ¿no? Y con más o menos intensidad, o sea, que cumple los patrones de la música, pues eso que lo pueden reconocer y por eso también una vez que nacen sigue siendo un sonido pues que les es familiar y les puede ayudar a calmar. Claro, y que como está relacionado con sus emociones que aprendieron intraútero, con esa memoria musical que decíamos, cuando vuelven a escuchar ese pum 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 que es el latido, pues seguramente hace que les calme, ¿no? Cuando la mamá coge al niño, aparte del cariño que le da, pues seguramente si se lo pone cerca del corazón, pues consiga calmarle, ¿no? Y la música pues también tiene una función social al final, ¿no? Cantar en grupo sincroniza conductas, aumenta la sensación de pertenencia al grupo, lo que hablábamos al principio, y hay estudios que han demostrado que cantar juntos puede aumentar incluso la oxitocina, que sabemos que es la hormona del placer, y mejorar la cohesión social. La música también puede formar parte de la rutina de sueño. Elegir melodías suaves con un ritmo lento y volumen bajo antes de dormir puede ayudar a relajar a los niños y evitar una sobreestimulación justo antes de ir a la cama. Sin cita previa, ahora es mucho más. Se ha convertido en el espacio de podcast de salud de Adeslas. Cada 15 días podrás escuchar un nuevo episodio de Sin cita previa, Salud en Familia, con 2 pediatras en casa. Y la semana siguiente encontrarás otro episodio quincenal, pero de Sin cita previa, Salud en la Mujer, con Esther Gómez, mi enfermera favorita, que aborda temas de bienestar, prevención y cuidados específicos para la salud femenina. De esta forma, cada semana tendrás un nuevo contenido de salud de Adeslas en formato podcast. Solo tienes que buscar en tu plataforma favorita. Sin cita previa, Salud en la Mujer. Y Sin cita previa, Salud en Familia. Sin cita previa, Salud en Familia, con 2 pediatras en casa. Claro, porque en esto de los cuentos antes de dormir, Gonzalo, pues hay mucho de canciones antes de dormir, ¿no? Y claro, ahora pues en esta segunda parte de este episodio ya hemos hablado de lo que es la música, el sentido que tiene y todo lo que estimula y desde dónde se percibe en el cerebro, pero nosotros somos pediatras y como sabéis pues siempre os traemos cosas que tienen que ver con el desarrollo de los niños. Y en esta segunda parte pues vamos a hablar qué es lo que puede aportar la música al desarrollo infantil, cómo se utiliza en educación infantil o si todos los niños valdrían para la música o no.
Bueno, en esta primera parte, respecto a qué aporta la música al desarrollo infantil, pues muchas cosas, ¿no? Pero todos sabemos que el gusto infantil, el gusto musical, pues va a cambiar con la edad, ¿no? Que si de recién nacidos nos gustaba el sonido del corazón de nuestra madre, como hemos dicho antes, y después a lo mejor las nanas, pues más adelante es normal que vayamos evolucionando, porque porque esto está influido por la etapa vital en la que vivimos. Entonces, en la infancia pues se prefiere música repetitiva, simple, y aquí pues todos nos imaginamos las canciones infantiles con patrones claros. La vaca Lola, ¿no? Para que es quizás la canción que más repite la vaca Lola. O la estrellita, ¿no? Estrellita del lugar también puede valer. Claro, menos mal que luego los gustos musicales cambian, porque si no, imagínate que de adolescentes o de adultos siguiéramos prefiriendo la vaca Lola. Pero mira, pues aquí ahora has dicho una cosa muy curiosa, porque la adolescencia, la música, pues sí que nos hace, pues eso, esa parte social, ¿no? De cohesión social, de sensación de pertenencia. El tipo de música que nos gusta pues es una señal de identidad social. Los diferentes grupos musicales pues incluso pueden afectar al estilo de ropa que llevamos, ¿no? De los tipos de conciertos que vamos y tal. Y además esto nos va a marcar para el resto de nuestra vida, porque aquí aparece el fenómeno llamado reminiscence bump, que esto dice que la música que escuchamos entre pues, la década de la adolescencia, ¿no? Entre los 10, 20 años, la adolescencia un poco más tardía incluso, pues es la que nos va a gustar toda la vida. Y esto va a explicar por qué sigue saliendo música nueva y a nosotros nos sigue gustando la de que éramos adolescentes, ¿no? E incluso no somos ni capaces de encontrarle la gracia a la música actual. Claro, o sea que me estás diciendo que a los que tenemos ya más de 40, ya te incluyo. A mí me gusta la de cuando tenía 20. Claro, el reggaetón no te gusta mucho, pero sin embargo la música de los 90 y el revival sí que te va, ¿no? Ay. Bueno, pues al final eso es un poco así, y nos pasa a nosotros con la edad que tenemos también con la música de nuestros padres, que hasta cierto punto la escuchamos con gracia, si nos la pusieron cuando éramos pequeños, pero no es la música que escuchamos habitualmente, ¿no? Seguramente lo que te hace es revivir tu infancia, ¿no? Y por eso es. Algo tienes, pero no es la música que escucharías habitualmente, porque a lo mejor esa música que te han puesto, pues te la han puesto cuando tenías 8, 7, 6 años, porque todavía no elegías la música que cuando hacíamos los viajes en el coche y nos ponían su música, pero la que escuchabas con el Walkman, con los cascos, que ya la escuchabas para ti mismo, pues es la que cuando te sigues poniendo o buscando emisoras que reproduzcan ese tipo de música. Ahora hay grupos históricos que da igual en la época que salieran, que nos gustan a todo el mundo, pues porque son universales, ¿no? Y por ejemplo estoy pensando en los Beatles, que no es un grupo de mi época, pero a lo mejor era una música que me gusta a mí y gusta prácticamente a todas las generaciones. Y esto del reminiscent bump, a mí, Elena, un poco también lo que me viene a decir es, joder, si realmente el gusto musical lo adquirimos, el que nos va a marcar para el resto de nuestra vida entre los 10 y los 20 años, como padres yo creo que también tenemos que ser, primero, lo suficientemente flexibles para dejarles que escuchen la música que quieran, ¿vale? Aunque no nos guste la música actual, por decirlo de alguna manera, pero también ofrecerles la oportunidad y abrirles puertas a otros gustos musicales, ¿no? O sea, si un niño no ha escuchado nunca música clásica, pues es muy difícil que luego como de adulto le guste música clásica, o ópera, o yo qué sé, o folk, o zarzuela. Entonces yo creo que en esta época, ya no me refiero cuando los niños son muy pequeños, sino a partir de cierta edad, pues a lo mejor hay que forzar a los niños a decirles, mira, es que hay que escuchar de todo, porque esos son los que luego de adultos seguramente van a saber valorar mucho mejor todos los estilos musicales, y aunque no sea un estilo musical que les defina, sepan decir, joder, pues esta canción de música clásica o este concierto, pues realmente me parece mucho mejor que este otro, ¿no? Porque han aprendido esos patrones musicales. Y en este sentido, pues la música también forma parte de la educación, y de hecho en la educación infantil, pues está, sobre todo de los 0 a los 6 años, pues tiene un valor enorme, porque se utiliza para combinar, o sea, para aprender movimiento, emoción y repetición, que son elementos claves del aprendizaje que van a ayudar al desarrollo del lenguaje, memoria verbal y la prosodia. Y esto pues se hace a través de actividades que hacen todos los niños en su clase, cantan, hacen percusión corporal, se mueven, juegos rítmicos, ¿no? Eso están pues mejorando muchas habilidades. Claro, al final es una asignatura de colegio que muchas veces se ha dicho, no, es como la María, ¿no? Como la más fácil y tal. Jolín, yo creo que sí que es una asignatura súper importante porque enseña cosas invisibles, por decirlo de alguna manera, para los niños. Por ejemplo, esto que dices de la prosodia, los niños que aprenden a tocar música van a ser seguramente personas que luego a la hora de comunicar oral van a hacerlo mucho mejor porque tienen interiorizado ritmos y cuándo hacer una pausa y ese tipo de cosas. Y hablando de la educación infantil, Elena, cuéntame un poco esto del efecto Mozart, ¿no? Porque hubo un artículo que se publicó como en 1993 en el que decía que escuchar música clásica, en concreto a Mozart, hacía a los niños más inteligentes. Sí, esto fue tanto así que incluso hubo canales de televisión que se dedicaban, pues claro, se dedicaban a poner pues dibujitos con música de Mozart y prometían que los bebés de esta manera pues se verían más inteligentes. ¿Qué pasó? Pues que
finalmente esto se quiso estudiar más y lo que se vio es que el efecto en la mejoría de la inteligencia pues no era tal, era un efecto pequeño y además temporal. ¿Y qué se concluye con la evidencia científica actual? Pues que escuchar música por sí mismo no va a aumentar el coeficiente intelectual, pero que sí que puede mejorar el estado de ánimo, la concentración o incluso pues el estado de activación cognitiva. Claro, y será por esto que a lo mejor, Elena, muchos deportistas, digo deportistas, pero bueno, cualquier actividad profesional que requiera una concentración extrema, se ponen música, les vemos, ¿no? Yo me imagino, por ejemplo, a los de atletismo o a los de natación que salen con los cascos, que están escuchando música porque luego van a hacer una actividad muy corta y muy intensa y que necesitan estar muy concentrados, pues a lo mejor precisamente es por eso. No sé si escucharán a Mozart, no, pero te puede otra cosa, pero te puede evadir, te por ejemplo, de los gritos de la gente animándote, ¿no? O cosas que te pueden producir más estrés. Claro, y la relación entre la música y las matemáticas, Elena, porque de esto también se ha hablado mucho. Pues no es que saber mucha música haga que seas más listo en matemáticas, pero sí se sabe que ambos elementos, música y matemáticas, comparten elementos cognitivos similares. Es decir, que utilizan el reconocimiento de patrones, a la organización temporal y al uso de las proporciones rítmicas, ¿no? Por ejemplo, las figuras musicales pues, pueden representar como fracciones temporales. Un compás musical implica una organización matemática en el tiempo. Y algunos estudios incluso han llegado a observar que los niños que tienen formación musical pues van a tener un mejor rendimiento en memoria de trabajo, funciones ejecutivas y razonamiento espacial, que justo son funciones muy necesarias en matemáticas. Claro, y de hecho esto se sabe que las áreas cerebrales que activan las matemáticas son muy similares a las que activa la música, ¿no? Pero es que es importante matizar, ¿no? Lo que has dicho, que no es que escuchar música cree matemáticos, sino que entrena habilidades cognitivas que son compartidas. Y bueno, para ir un poco avanzando y terminando esta parte de cerebro y música, que luego hablaremos también un poquito de enfermedades, ¿es aconsejable o es bueno que un niño aprenda a tocar un instrumento? Más allá del disfrute, ¿no? Y que aprenda a tocar un instrumento, ¿qué le puede aportar? Bueno, pues sí, ya hemos dicho que puede ayudar al buen desarrollo de la habilidad matemática, pues nos podemos imaginar que también va a ayudar al desarrollo de otras áreas, como por ejemplo las áreas auditivas, la mejor coordinación motora fina, ¿no? Por la utilización, por ejemplo, de nuestros dedos en el violín, y la mayor conectividad entre hemisferios cerebrales. E incluso hay estudios que han descrito que hay mayor desarrollo del cuerpo calloso, que es una parte del cerebro que va a conectar ambos hemisferios. Claro, y esto va a hacer que cuando tengamos que utilizar nuestro cerebro, hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, a la hora de resolver un problema lo hagamos hasta cierto punto más eficiente, porque claro, si tenemos más cuerpo calloso, por tanto más conexiones cerebrales, pues eso es algo que le estamos dando al niño. Y luego tiene otros beneficios adicionales, ¿no? Como disciplina en el aprendizaje, tolerancia a la frustración porque no me sale al principio y luego lo consigo, mejora la concentración y la memoria auditiva, ¿no? Hasta cierto punto yo creo que podemos equiparar que aprender a tocar un instrumento es muy similar a lo que aprenden los niños cuando hacen un deporte, ¿no? Y bueno, pues yo creo que muchos de estos beneficios son similares. De hecho, creo que incluso si estáis planteando extraescolares para vuestros hijos, yo creo que una muy buena combinación es que unos días hagan deportes y otros días pues aprendan un instrumento musical. Bueno, ya por último, como bien has avanzado, Gonzalo, pues vamos a hablar de algunos trastornos médicos que están relacionados con la música o algunos beneficios que la música puede tener en ciertas enfermedades. La primera de ellos es amusia, que a mí pues me ha gustado mucho conocer esto ahora preparando el guión, porque ¿Te has resulta visto identificada? No, pero resulta que dice la amusia es el trastorno neurológico que impide percibir correctamente, entiendo que los componentes de la música. Sí. Y que afecta a un 3 o un 4% de la población, y me ha parecido como muchísimo. Digo, ¿realmente tantas personas tienen este problema? Claro, a ver, no creo que sea un todo o nada, pues como mucha parte pasa en medicina, es un trastorno, pero seguramente son esas personas que cuando dicen, sí, voy a silbar yo... Lo oigo, pero no reconozco. No, ¿no? Lo oigo y voy a intentar reproducirlo y dices, te está desafinando, no ha escuchado nada, está dando donde no tiene que dar, es donde un re hay un sol y donde o sea, que no afina. Yo creo que se refiere un poco a eso. Y en el extremo, pues hay gente que no reconoce la música simplemente como un lenguaje, claro. Claro, y esto pues puedes nacer con ello, lo que sería una música congénita, o bien adquirida pues porque has tenido una lesión cerebral. Elena canta muy bien, he dicho yo esa broma, pero para que tengo muy buen ritmo claro. En el baile. Vale, y todo lo contrario, ¿no? El talento musical extraordinario, que es lo que se llama el oído absoluto, pues es la capacidad para identificar una nota musical sin referencia externa. Esto, sí, hay vídeos en YouTube de gente que tiene un oído absoluto que le suena una nota y te dice un fa sostenido.
y sabe lo que es. Le dan otra y dice un re bemol. Esto es más raro que lo otro, ¿no? Esto es raro, pero al final lo que te dice es que es gente que sabe reconocer muy bien los elementos de la música, que es un poco lo contrario a la música, ¿no? Es raro porque ocurre en una de cada 10.000 personas, ¿vale? Y los factores que están implicados, pues se cree que hay una predisposición genética y también un entrenamiento musical y muy temprano. Curiosamente... Una fase de aprendizaje, ¿no? Claro. Curiosamente, muchos músicos no tienen oído absoluto, ¿no? Músicos excelentes, me refiero, no tienen un oído absoluto, pero sí que es verdad que, claro, tener un oído absoluto te facilita muchísimo el aprendizaje de la música y es una ventaja para la música. Así que si tenéis o conocéis a alguien con oído absoluto, no me extrañaría que se dedicara a la música. Y luego ya por último, pues hablar de la musicoterapia, ¿no? Que es el uso terapéutico de la música con objetivos clínicos. Se puede utilizar en varias patologías, pero bueno, en pediatría se ha visto la utilización en el trastorno del espectro autista, otros trastornos del desarrollo y en niños con dificultades de la comunicación. Y se han observado beneficios en cuanto a la mejoría de la interacción social, la facilitación de la expresión emocional y así como la regulación conductual, la mejora de la regulación conductual. Y en adultos también se ha visto utilidad en la enfermedad de Parkinson, en la demencia y en la depresión. Y esto, pues bueno, se cree que es porque como es capaz de activar varias redes cerebrales, que ya hemos dicho que en la música no solo activa una zona, sino varias, pues que cuando algunas de estas funciones están deterioradas, pues unas junto a otras pueden activar esta red cerebral y sería interesante pues para que se activaran partes del cerebro que de otra forma pues no llegaríamos. Y ahora unos consejitos, toma nota, que no te olvides. La música es una capacidad profundamente humana, existe desde hace decenas de miles de años y activa múltiples áreas del cerebro relacionadas con emoción, memoria y movimiento. El gusto musical se forma en gran parte durante la adolescencia, por eso la música que escuchamos entre los 10 y los 20 años suele acompañarnos toda la vida. Aprender música y tocar un instrumento aporta beneficios reales en la infancia, desde mejorar la memoria y la coordinación hasta favorecer la atención y la disciplina. Bueno, pues hemos llegado al final de este nuevo episodio. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más y gracias a Adeslas y a todo el equipo de Salud y Bienestar por seguir manteniendo vivo, sin cita previa, Salud en Familia. No dejéis de suscribiros y dejarnos una valoración desde la plataforma desde la que nos estáis escuchando. Adiós. En el siguiente episodio vamos a hablar de la hiperhidrosis infantil, cuando los niños sudan más de la cuenta.